Hi, I'm Ohan from the Vice office in Brooklyn. In this episode of Miscellanea, our colleagues over at Vice Columbia explore the indigenous queer community at an Amazonian beauty pageant. Stay tuned. Hola, yo soy Jennifer. Hoy estamos en Leticia, la capital del departamento del Amazonas en Colombia, y vamos a estar en el marco del reinado Miss Confraternidad Gay. Yo digo que se la dio una travesti. Transformarse. Si yo quiero, yo me coloco una peluca mona, me cambio mi maquillaje y ya estoy transformada y soy diferente. Es la versión sana, sin problemas, pero cuando me buscan, me encuentran. Le quería mostrar. A ver. ¡Wow! Me gusta ponerme siempre sexy, siempre he sido, provocativa, me gusta ser así. Ellos no buscan traer algo diferente en nosotros. Claro. Quieren probar algo diferente. A lo menos quieren tocar, ¿no? Y tocar. Hola, yo soy Jennifer. Hoy estamos en Leticia, la capital del departamento del Amazonas en Colombia, el lugar donde se da la mayor cantidad de pueblos indígenas en América. Estamos en el marco de la confraternidad, donde se reúnen las tres fronteras, Brasil, Colombia y Perú, para compartir sus costumbres, compartir su comida, compartir su música, sus tradiciones en general. Y en especial vamos a estar en el marco del reinado Miss Confraternidad Gay. Hace 3 años, Amazonas Sin Fronteras decidió crear el reinado con el fin de incentivar a los LGTB indígenas a comportarse mejor y exigir inclusión en la comunidad. Importante que la comunidad LGTBI pueda participar en torno a nuestro 29º Festival de la Confraternidad Amazónica, un evento que integra 3 países. En pleno siglo XXI no podemos estar nosotros diferenciando y discriminando. Importante que ellos tengan ese reconocimiento y por eso quisimos que en torno al marco de este festival ellos tuvieran la participación que tanto se merecen y dignamente puedan mostrarse al mundo tal cual como son. O sea, pueden tener como 3 nombres, como... Sí, pero más que todo soy Camila. Mi nombre es José María Chávez. Soy de la comunidad Numaira, Naumequipur. El sobrenombre de Barbie vino por mi primer reinado. Mi nombre es Ricardo Maceo Sinaragua, tengo 18 años, me llamo Alexa. Me encanta verme así, vestida así, me encanta. Mi nombre artístico es Taliana Vargas, ¿no? Ya soy reina en Puerto Nariño, ya fui reina en Brasil, quiero ser reina en Colombia y quiero ser reina en Perú. Vamos a conocer por acá, o sea, dónde van a hacer el evento, dónde están las casetas. O sea, esto solamente pasa cuando estábamos La en época confraternidad, de confraternidad. solo para eso. Después de haberlas conocido a todas, Taliana nos invitó a que la acompañáramos a prepararse para el reinado. Acá dicen que la gente es como homofóbica. Yo de pequeña me di cuenta que yo era gay, pero lo que pasa en la comunidad hay mucha discriminación y porque uno es menor de edad a esos tiempos, pues uno tiene miedo a la mamá porque nos pueden golpear o sí. Es que yo soy una chica trans, que me transformo. La gente, digamos, ¿cómo se comporta cuando ve a un hombre como maquillado? Pues nos quedan mirando y todo el mundo pues nos ve. Normal porque igual yo ya me acepté como soy, igual no me da pena. Pero ahorita no es nada porque yo ya camino acá y todo el mundo distingue que soy así. ¿Usan a su plancha, Taliana? ¿Y ustedes? Que ella también arriba. ¿Se pondría cola, por ejemplo? ¿Tú te pondrías cola? ¿O seno? ¿No? No, porque si no el hombre buscaría una mujer. Ok. Entonces, ¿cuál es la gracia? O sea, ellos no buscan traer algo diferente en nosotros. Claro. Quieren probar algo diferente. A lo menos quieren tocar, ¿no? Lo que pasa es que yo soy una trans que, o sea, yo en esos momentos ya como que le comando a las trans.
Tuve un problema con una chica pues prepaga. Un tipo era gustó de mí, ya no le gustó. Le dijo en general, yo no voy a hacer cosas para de maricas. Y entonces ese día aparté una botella y le corté a la chica porque tenía que hacerle eso, para que vean que, para que aprenda a respetar. Ok. Yo voy con Taliana. Te gancho. Pues mi infancia en la casa pues siempre ha sido digamos, un Ricardo, supongamos así, pues nunca pensé estar de esta manera, nunca me había pasado por la mente porque aún yo era un peladito, pues no tenía definido bien mi sexualidad. Yo creo que ella se enteró, yo no sé por qué, cuando yo me gradué, yo volví allá donde ella. Estuve un tiempito ahí, claro, yo llevé mitad de ropa de mujer y mitad de hombre. Mi mamá quemó toda mi ropa. La de mujer. La de mujer. Encontró peluca, tacón, uy, no. Y ese día, como yo estaba medio todavía con alcohol, pues yo le respondí, yo le dije, sí, soy gay, ¿y qué? Así. Ya porque ella me pega, yo tomé la decisión de irme de ahí de la casa. Yo al día siguiente busqué cualquier bote. Me monté con 2 camisetas de jugador y un jean. Y me vine para acá, donde mi hermana. Y ahí volví a comenzar. La mayoría de indígenas transgénero terminan viviendo en Leticia porque son rechazados por su comunidad. Por eso decidimos hablar con el cacique Jitoma Safiano para saber su punto de vista. Nosotros nacemos como una criatura. Y esa criatura crece, cambia y evoluciona, ¿no? Donde al hacer ese cambio, muchos no evolucionaron, ¿no? Entonces quedaron muchas veces con ese defecto. Todo lo malo, resabio, todo eso, el blanco no está. No hay cosa que no tenga pareja. Pero decimos, el hombre es hombre y mujer es mujer. ¿Por qué el hombre con hombre? Pues es un delito gravísimo. Por eso dice, ¿no? La hierba mala se arranca de raíz y echa el fuego. Porque si usted corta, retoña y reproduce más. Y si yo te digo que nosotros en estos días hemos estado con indígenas, o sea, personas que son pertenecientes a comunidades indígenas como la ticuna, por ejemplo, y en este momento son transexuales. Mala y más. Y que, mal ejemplo de la sociedad. Claro. Cada tribu tiene sus leyes, ellos cómo lo manejan y cómo lo ven. Ellos son diferentes, somos diferentes. Bueno, estamos acá en la comunidad de Barbie, donde ella pasó toda su infancia. Vamos a ir a visitar a su mamá, a hablar con su mamá. Entonces, Barbie, cuéntanos dónde estamos. Estamos en la comunidad del kilómetro 11. Esta comunidad está en las líneas Huitoto, Boras. Vamos a ir a la casa a conocer a mi mamá. Súper. Nosotros somos unos indígenas muy tranquilos. Cada quien en su trabajo, más que todo en las chagras, porque ese es el trabajo. Bueno, cuando de pronto ya había muchos por acá, algunas mamás se quejaban, por lo menos por mi hijo, y hay otra señora que tiene también otro hijo así. Y ya se preocupaban porque pues ellos salían, no sé qué, sus desórdenes, sus novios, ¿qué hacían? Entonces las otras mamás se molestan porque sus niños no miran lo que ellos hacen. No, yo siempre me he sentido sobre más alto de todas, ¿no? O sea, yo me miro y miro a las demás y yo siempre o sea, yo me siento la más, ¿no? O sea, mirándome a mí y observando a las demás, obvio, ¿no? Uno se siente resaltada. O sea, yo digo que se la dio una travesti. Transformarse. Sí, claro, eso es lo que hacen realmente.
transformarse. O sea, si yo quiero, yo me peluco una peluca mona, me cambio mi maquillaje y ya estoy transformada y soy diferente. Si yo quiero, me coloco una castaña y cambio de maquillaje y soy otra persona. Si yo quiero, me coloco una negra como de acá para acá y soy otra persona. Pues, a mí me haría feliz ser trans, pero yo pienso en mi futuro. Yo pienso que me van a rechazar por ser así, porque uno ya ve cosas que pasan en la vida, que vas a buscar trabajo y te rechazan porque tienes el cabello largo, porque no te dejan pintar, porque si vas a conseguir ese trabajo no tienes que estar maquillado, córtate el cabello bien presentado, o sea, eso todo como que se me embolata, ¿no? Y yo no sé si escoger por el camino de trans o por una vida normal. Normal. Digámoslo así. Bueno, en la manera de cómo él se está acostumbrando me gusta. Es noble, obediente. Lo único que ahí de pronto cuando está en sus grupos que no se pase los tragos. Eso es lo que más le pido a él. No solo a todas. Si salen a divertirse con los compañeros, las compañeras, ellos, pues que se divierten, que sea una diversión y que no salgan en pelea, que chuzadas, que por allá. Y que quitándose los novios, no. Porque si sienten ser mujer, se portan como mujer. Atenção, mulher solteira. Esse emprego não é mais maldição. Ter filho agora é solução. Uma noite já é suficiente. Não vira seu parente, mas é bem conveniente. Pegou na bola dele, ele bateu no seu pandeiro. Que isso, fera? Esta es la corteza de la chuchuaza, esto se raspa esto, se pica, de ahí se lo lava y se le echa el 61. Que isso, fera? Primero se pasa y después se manda. Pegou na bola dele, ele bateu no seu pandeiro. Tá bom? DNA pro jogador, DNA pro pagodeiro. Que sacanagem? Escolha bem na hora do parceiro. Veja o que vale a pena, jogador ou pagodeiro. Después de unos tragos de chuchuasa, nos fuimos de fiesta con Alexa y la Barbie a uno de sus lugares de trabajo. Pues yo primero que todo busco señores, pues miro qué calidad de señores. Dependiendo, pues me voy, siempre me he protegido, siempre con los condones. Siempre te proteges. Siempre ha sido con los condones y hasta para meterme en la boca tienen que tener el condón. Y pues hay algunos que no quieren, pues yo siempre les digo, no, es tanto te previenes tú, tanto me prevengo yo, porque uno nunca sabe si las enfermedades y todo eso. Desemprego não é mais maldição. Ter filho agora é solução. O sea, la prostitución lo hacen, pues no, las que necesitan. ¿Tú lo haces por la sociedad? No, yo lo hago porque quiero. ¿A ti te gusta? Por eso te digo que si a mí no me gusta una persona, yo no voy. Así me ofrezca, yo le digo no quiero porque no quiero. Porque a mí, o sea, a mí no me hace falta nada. Mi mamá me ayuda, me apoya. No me hace falta nada. Jogador DNA pro pagodeiro. Pegou na bola dele, ele bateu no seu pandeiro. Si yo no quiero, no quiero. Le digo, búscate a otra y hay muchas. Y si llega un lindo y me dice, pues no. Yo obvio, ¿no? Porque yo, o sea, cuando yo salgo con necesidad de estar con un hombre lindo que yo quiera estar con un hombre lindo, yo lo hago. Y cuando yo salgo con la estrategia de buscar plata, pues ahí sí me arriesgo a viejos, a señores. É o mundo se acabando. Las hormonas son una inyección y entonces las pastillas también son como para ayudar a la hormona, o sea, entre inyección y pastilla sería más rápido. Así es, aquí es. Yo me aplicaba, pero ya ahorita dejé eso porque me da miedo porque, o sea, es chévere porque uno ve el resultado y todo, pero igual uno engorda mucho, o sea, tú tienes que estar o sea, la belleza vale. Mira, tem pergunta. Pergunta. Para levar.
Pero acá también le inyectan. Mas a menina que injeta, No está. Era entre la inyección y esto no hace cambiar mucho, o sea, en la forma del mal genio, el odio y todo esto. Pero tú tienes que hacer mucho ejercicio para que todo, digamos, la nalga, los senos crezcan menos el abdomen, porque si no va creciendo todo entero y ahí vas quedando horrorosa. Estamos buscando como alguna amiga italiana de la que sepamos que se ha inyectado hormonas o que está consumiendo anticonceptivos para preguntarles un poco cómo es el cambio del cuerpo. Yo desde que tengo conocimiento, desde que era un niñito chiquitico, grado primero de primaria, cuando tenía 6 años. Chiquitico, a mí me gustaban los niños, o sea, me gustaba lo que, o sea, el del mismo sexo mío, ¿no? Sí, sentía que parte de mí no correspondía a ese cuerpo. Como dicen así, una mujer atrapada en cuerpo de hombre, ¿entiendes? Literalmente, eso es lo que yo sentía. Y pues es que empecé a tomar decisiones más allá de los límites, cruzar la barrera, cruzar esa línea, esa barrera. ¿Te fuiste al otro lado? Me fui al otro lado completamente. A veces lo que se quiere se logra, pero en momentos se desperdicia la oportunidad. Empecé a colocarme inyecciones. Yo me volví un adicto, fue una adicción para mí colocarme inyecciones a lo loco, comprar. Hasta que en un momento llegué a tener lo que yo siempre deseé. Yo tenía mi cabellito siempre larguito, mis pezones crecieron en un momento, un poquito exagerado, me crecieron senos como de una niña de 15 años. Acabo de venir. Te andas buscando con tu hermano, estás bien borracha. Las hormonas no son para todos y mi cuerpo lo recibió. Pero así como lo recibió, también empecé a tener, ¿cómo decirle, efectos secundarios. ¿Qué fue lo que te pasó? O sea, ¿cuál fue el rechazo del cuerpo? ¿Cómo te lo manifestó? El cuerpo, pues, por una parte, era que yo ya no me podía más tener erección. El genio, todo. Mal humor, malhumorado, permanecía todo amargado. Cuando me di cuenta que ya no era yo, me cogí fastidio a mí y me cogí asco a mí mismo. Nunca en mi vida me pasó una cosa como esa. Me dejó marcas que en verdad casi hasta ahora yo no puedo olvidar. Y ese camino que me trajo hasta ahora, una fuerte bulimia. Soy bulímico. Lo confieso, soy bulímico, como y vomito. Todo. Cualquier cosa que consumo. También tengo otro problema grande. Yo me deprimo demasiado. ¿Te deprimes? Demasiado, mucho yo me deprimo. ¿Y cómo sabes que estás deprimido? ¿Qué sientes? Empiezo a aislarme y a llorar. Una de esas cosas, de esas consecuencias fue por mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que mi mamá no me acepta como soy, y a pesar de que la quiero mucho, ella prefiere no verme, no tenerme, no hablarme. Y eso me produce mucha tristeza. ¿Cuál es como la mayor problemática que están enfrentando ahorita la comunidad transgénero en Leticia? Bueno, por parte la gente ya está empezando a aceptarnos como somos nosotros, listo. Pero hay un problema y no es ante la gente, sino ante nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? El problema del transgénero aquí en Leticia. De que ellos nos atacamos entre nosotros mismos. Ese es el problema mayor. Durante estos días, las chicas se han preparado para la noche de elección y coronación. Por primera vez, su reinado será en la Feria de la Confraternidad Amazónica y esta será su oportunidad para unirse como gremio y lucirse frente a toda la sociedad. Son las 10 de la noche, nadie sabe que viene, pues que se supone que se va a dar el reinado, entonces esperemos que la gente se quede. Fue
Pero sí, el alcalde pudo haber dicho que sí, pero el coordinador, el sonido es privado y está contratado hasta cierto punto. Reina, un año más. Mujeres, ¿cuántas veces lo he repetido a ustedes? ¿Cuántas veces los dije? Este reinado se hace de un mes y no creo que este reinado va a funcionar. El odio puede ser por hombres o porque se cree la más bella o por problemas así que traen, o sea, chismes y eso. Ese es el ataque, violencia, maltrato, envidia, acusaciones, falsos testimonios, de todo. Ese es el ataque entre nosotros, la gente no. Bueno, chicas, tomemos una decisión. Bien carita de Ya no se puede hacer nada. Ella invirtió plata de su bolsillo, ella comprar. Porque si fueras tú también lo mismo. Tú estás llorando, ay no, reina, no sé qué. Porque no eres tú. No, mi amor, yo no haría nada porque es que yo no... ¿Cómo crees que yo voy a entregar un título así de la nada? Chicas, tenemos una propuesta. Deberíamos de ir al frente de la iglesia y ahí hacer su que yo solo Ay, sí. Vamos a la oficina a hacer el reinado, claro. Y la coronamos y ya. Y hacemos la pregunta y logramos hacerlo nosotros mismos y ya. Bravo. Sabe qual é a moda? A moda da estação. Ir no cirurgião, reformar em prestação. Tira banha, bota peito, vai costela, fio no queixo. Pra ficar bonita, parecer que tá do avesso. Vira o tronco, corta o braço, põe cabeça, troca o baço. Por falta de organización, no pudieron ser parte de la feria y ellas decidieron hacer el reinado en la mitad de la plaza central, sin luces, sin sonido, sin tarima, con jurados improvisados y un público hostil. Vamos a presentar a nuestra actual señorita Colombia Gay 2015-2016. Ella es Dayana Camargo. Vamos a llamar a nuestra primera candidata. En un departamento de municipios como Leticia se debe empezar haciendo actividades para que la gente mire que nosotros hacemos algo de lo que ellos se imaginan. Por eso yo les digo, cuando van a hacer algo, salgan bien, que no se les note nada, porque esa que la gente aquí es muy burlona. Empieza a chiflar y es... Por eso es que uno hace actividades, para que la pilla nos mire de otra manera. Moda de pegar no berimbau, porque na capoeira é muito fácil de jogar. Tem que ter berimbau e baiano pra ensinar. Siguiente, defina las siglas LGTBI y de su mensaje. Respecto a mi pregunta, L, que significa lesbiana, G, gay, T, travesti, B, bisexual. Muchas gracias. ¿Qué es la homofobia y qué haría para evitar la problemática en su departamento? Respecto a mi pregunta, homofobia significa tener una cosa negativa hacia las personas, ya sea negra, blanca, no importa el color de piel. Si fueras embajadora de la belleza de la mujer trans del departamento, ¿qué harías para promover cultura a tu comunidad? Si yo fuese la embajadora de la población LGTBI trans, yo trataría primero que todo de ver los derechos y los deberes que tenemos como persona en las entidades públicas como la gobernación, la alcaldía, las autoridades públicas, la policía, la base militar, para así yo poder trabajar con ellos. ¿Qué harías para mejorar la organización en eventos de unidad de tu comunidad como eventos y reuniones? Muy buenas noches, público presente acá, respecto a mi pregunta. Hable duro como varón. Por favor, un aplauso para esta Putumayo. Un aplauso para ella. Se va a despedir de su corona, que hoy va a ser entrega a la nueva señorita Miss Colombia 2016 y 2017. Va a dar unas palabras de agradecimiento, de despedida por su corona, porque ella quiso la corona todo el tiempo. ¿Quién ganará?
romper del departamento que es reina. La reina es señorita Amazona. Aparte del rechazo de la sociedad, la familia y de ellas mismas, nos encontramos con personas que tienen necesidades y miedos como cualquier otro. Sin embargo, es de admirar que a pesar de vivir en un contexto tan complejo, ellas siguen siendo honestas con lo que son.